Ok, entonces vamos a empezar con la clase. La citogenética se refiere al estudio de los cromosomas, tanto de la forma normal como de la forma patológica. Hay dos grandes grupos de enfermedades citogenéticas, las enfermedades que se dan por alteración del número de los cromosomas y las alteraciones que se dan por daños en la estructura de los cromosomas. Entonces, el cromosoma es un compactado de cromatina. ¿Cuáles son los niveles de compactación del DNA, chicos? Doc, no la escuché bien, ¿puede repetir, por favor? ¿Se está cortando? No, a mí Sí, se me doctora, se cortó me un está poco. cortando un poco. A mí sí se me cortó. A mí igual un poco. Ya. Me avisan porque estoy en otra área de mi casa distinta. Me cambié para dar con más comodidad las clases, entonces si es que se va la señal, avísenme para yo ver cómo mejoro la señal aquí donde estoy. Ya. A ver, ¿cuáles son los niveles de compactación del DNA? O sea, se dice que el ADN mide hasta 2 metros, pero prácticamente se lo tiene que ver al microscopio para poder verlo por el nivel de compactación de la cromatina, porque es muy, muy, muy compacto. Ya, pero ¿cuáles son los niveles de compactación? Uno podría ser el nucleosoma. Ya, niveles del nucleosoma. ¿Cómo está formado el nucleosoma? A ver, si nadie me responde, voy a ir diciendo aquí por la gente que veo en la pantalla, ¿no? A ver, veamos. Diana Piedra. Diana. Perdón, doctora, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cómo está formado el nucleosoma? El nucleosoma no era la cadena de ADN. A ver, no me digan no era. Perdón. Yo estoy preguntando, pues no me pueden decir no era. A ver, ¿qué es el nucleosoma? Una cadena de ADN enrollada alrededor del núcleo de histonas. Ya. ¿Cuáles son las histonas que intervienen en el nucleosoma? Angélica. Ya, no veo todo el apellido. Bueno, Angélica. ¿Cuáles son las histonas que intervienen en el nucleosoma? Angélica. Madeleine Yumisaka, ¿cuáles son las histonas que intervienen en el nucleosoma? Si no estoy mal, era, a ver, es H2A, H2B, H3 y H4. Ya. ¿Cómo está formado el nucleosoma? Con esas histonas y con el DNA. Nicole, ¿me puedes explicar más o dar más detalles de cómo está formado el nucleosoma? ¿Qué nomás tiene? ¿Cuántos pares de bases? Tiene 150 pares de bases. Ya. De nitrogenadas de ADN. Uh-huh. ¿Y ahí? Por cómo se unen las histonas, tiene aspecto de un collar de cuentas también. Ya, pero primero el nucleosoma solito, ¿cómo es?
Tiene las 4 histonas. ¿Qué más tiene? Tiene los pares de bases, las 150 pares de bases. Pero ¿dónde están esos 150 pares de bases? ¿Me habilitas para compartir la pantalla, por favor, Scarlett? Ya está, Doc. Gracias. A ver, chicos, ustedes vieron todo un semestre de biología molecular. No pueden coger y guardar los conocimientos y para guardaditos ahí. Justamente biología molecular es un prerequisito para genética. Si ustedes no se acuerdan de la biología molecular, van a tener que ir a hacer un repasito, porque no, si no, no podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, a ver, tenemos 8 histonas, ¿no? 2 histonas 2A, 2 histonas 2B, 2 histonas 3, 2 histonas 4, son 8. Bueno, ahí más o menos dibujado, no es que está hermoso, ¿no? Pero bueno. El DNA primero es lineal, ¿se acuerdan? Chicos, por favor, hablen porque si no yo dejo de dar la clase. Si ustedes no hablan, yo dejo de dar la clase. A ver, la primera forma del DNA es ¿de qué manera? Lineal. Es lineal, ya. Ok, después de que es lineal, ¿qué va a pasar? Carolina Revelo, ya estamos con un DNA lineal y ahora ¿qué pasa con el DNA? Jocelyn Choice. Sí, perdón, profe. A ver, tienen que estar atendiendo. Es que es mi internet, lo siento. A ver, después de que el DNA ya se forma de manera lineal, ¿qué forma toma? O sea, va a tener cadenas lineales de nucleótidos. Ya tiene las cadenas lineales y ahora, ¿qué va a hacer? Se va a enrollar. Antes de enrollarse, hacer una hélice. Chicos, ya no va a estar como cadena lineal. ¿Sí o no? Sí. Ya. Bueno, cuando está ya como hélice de doble hebra, se va a enrollar sobre un nucleosoma. Ya. ¿Qué encontramos fuera del nucleosoma? Sellando al nucleosoma. La histona H1. H1. La histona H1. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo acordarse, chicos? Se acaban de pasar biología molecular. A ver, H1. Ok. Entonces, aquí tenemos un DNA espaciador o ligador, como le digan en cada libro, que va a buscar qué cosa. ¿Qué cosa va a buscar?
esta doble hélice. ¿Qué va a ser? Chicos, Enrollarse. ¿enrollarse en qué? En otro núcleo de histonas. En otro núcleo de histonas, pero ¿por qué les cuesta tanto trabajo poner una frase completa? Pasaron biología molecular. Recién, pero recién, chicos, no es que pasaron hace 3 semestres, hace 2 semestres. Acaban de pasar de biología molecular. Ustedes no pueden guardar los conocimientos del semestre pasado en un cajón. Son para usarlos. Y vuelve a buscar otro, ¿no es cierto? Por eso forma algo que se denomina par de perlas. Ok. ¿Cuál es la estructura de las histonas del ribosoma? O sea, de la parte central. ¿Cómo es la proteína físicamente? Es un octámero compuesto por 2 de cada una de las histonas. A ver, tienen que aprender a escuchar la pregunta, por favor. Yo estoy preguntando que cómo es la histona o cualquiera de las histonas del core físicamente, cómo es esa proteína. A ver, Julián Pazmiño. Debe ser una proteína que tiene una estructura terciaria o cuaternaria. Bueno, pero ¿cómo es? Pues es un Compacta. fantasma, es que, ¿cómo es? Pues que no pueden describir una proteína, por favor. Madeline, ¿cómo es la histona? Cualquiera de las histonas del core. Micaela Jarrín, ¿cómo es la histona del core? A ver, los que no contestan, aunque sea no sé, yo les voy a poner falta. Porque o no están atendiendo o simplemente están en la luna. A ver, Micaela. Sí, Doc. ¿Cómo Es que son no- las histonas del No, core de no sabría histonas? cómo explicarle físicamente. No sabes cómo explicarme físicamente. ¿Por qué? Mm, Daniela Punín, ¿cómo son las histonas del core de histonas? Las histonas son proteínas básicas que tienen un bajo peso molecular y que Y físicamente, ¿cómo se ve? o sea, es como que forman unas como coronas. Corona, ¿dónde? O sea, no sé cómo explicar, es como que hacen curvitas y forman como anillos y se entrelazan entre sí. Ángelo Torres. ¿Cómo es físicamente una histona del core? Esa es como una forma, como el signo alfa, más o menos. El signo alfa. Mateo Sansur.
tengo la misma idea que dijo Dani. Que forman ¿Tiene coronas. que Y qué? que la misma idea que dijo Dani. Que se entrelazan y forman coronas y así. Nicole Paredes. Tienen forma de bolita y están, o sea, sí, y están una al lado de la otra, pero tienen en el centro como que un cordón. En el centro tienen un cordón. Chicos, ustedes tienen que hablar con términos médicos, ¿no? Digo, de científicos, pues. No quieren ser investigadores después, que no sé qué. ¿Cómo pueden decir una bolita? A ver, tiene una zona. Aquí está dibujada. Circular. Una zona esférica con una cola. Cuando hacen el corte, ¿dónde está la zona esférica? ¿Cómo se ubican las histonas en el corte? ¿Qué les enseñaron en biología molecular? Chicos, pregunto, ¿no? La replicación, transcripción, traducción. ¿Y cómo parte pueden de entender la replicación, traducción y todo lo demás si es que no entienden cómo está formado el DNA? O sea, todo de memoria. ¿Quién les dio biología molecular? Andrea Manzano. La doctora Manzano. Andrea Zambrano. Andrea Zambrano. Andrea Zambrano. No le conozco a la doctorita. Debe ser nueva. Como yo no estoy en tercero, no le conozco. Pero ya le voy a preguntar lo que les ha enseñado, porque no puede ser que le hagan quedar tan mal. O sea, con ella tuvimos un problema con el sílabus, porque no estaba enterada del sílabus. Pero nos dio cosas como que bueno, básicas. Ya, entonces el core de histonas se forma así, ¿no? Todas las regiones globulares de las histonas se van a poner al interior y va a dejar sus colas por fuera, por lo tanto vamos a tener 8 colas. ¿Para qué servirán las colas de las histonas? Para unirse a otras formitas esféricas y formar esa estructura que decíamos como de collar de perlas. No sirve para eso. Aunque en los en los NK creo que hay una parte, uno de sus sistemas de acción es que al momento de encontrar un patógeno hace que estas histonas se liberen y puedan atrapar al microorganismo, entonces es un ataque directo desde A ver, de nuevo. O sea, es que en inmunología veíamos sobre las células, las NK, bueno, que uno de sus mecanismos de acción para defender al organismo de inmunidad es liberar estas histonas para poder atrapar al patógeno y así atacarlo con su mismo ADN. Liberar las histonas para que las histonas de ataque. O sea, se descompacta las histonas y así libera la cromatina. O sea, las colas de las histonas aquí tienen la función de la compactación de la cromatina al unirse con otros núcleos de histonas. A ver, pero yo quiero entender bien lo que me estás diciendo de las inmunoglobulinas, de la inmunidad. Las colas de las histonas, chicos. A ver, no entiendo. ¿Cómo que las histonas se liberan, dice? A ver, ¿cómo era eso? De nuevo, ¿me explican, por favor? Yo no conozco eso, pero a mí no me parece lógico
Nunca he sabido que las histonas hagan un ataque directo a los bacterias, virus o lo que fuere. A ver, ¿cómo era el mecanismo? No serán las citoquinas. A ver, respóndanme, por favor. Están todos ahí callados. Creo que el proceso era la netosis y era por los neutrófilos, se daba por los neutrófilos y liberaban el material genético hacia, la región extracelular, donde iban a atrapar diferentes patógenos, como ¿El modo de material red. genético atrapa diferentes patógenos? ¿El DNA atrapa patógenos? O sea, liberaban el ADN. O sea, A De ver, lo a que ver, a ver. tenía entendido era que, o sea, creo que era que la netosis lo que hacía eran las prolongaciones del citoplasma y en ese procedimiento se expulsaba el material genético, por eso la célula se moría, se producía apoptosis. A ver, no, pero estamos hablando de cosas diferentes, me parece. Porque una persona me dice que atrapa a los virus, a las bacterias, a los organismos. Y tú me dices que el DNA se sale de la célula y la célula se muere. ¿De cuál célula? A ver, ¿en qué quedamos? ¿En que le atrapa el DNA a las cosas o el DNA se sale y la célula se muere? No, lo que pasa es que las histonas es como lo que ayuda a hacer a que compacte todo el ADN. Sí. Entonces, al momento de liberar, de que estas histonas se descompacten o se liberen, hace que el ADN se riegue. Entonces, como la célula ya no tiene ADN, ya no puede vivir y por ende se muere. Wow. Híjole, o sea que todas las células están muertas nuestras. Pues. No, no es todas las células, solo es en las células, en las natural killer, sobre este proceso de netosis. Wow, nueva teoría. ¿Quién les enseñó ese tema de teoría? Chicos, ¿quién les enseñó esa nueva teoría? Por favor. A ver. En la célula, en el núcleo de la célula, mientras la célula no necesita hacer cromatinas para compactarse en cromosomas, la cromatina está suelta, no está con histonas, está suelta. Está ahí haciendo una fibra suelta de cromatina, una cromatina suelta. No está asociada a histonas. Solamente cuando la célula entra a división celular, durante el proceso de la fase S, también se producen histonas. Y la replicación de las histonas es igual a la replicación del DNA. Es semiconservativo. Es decir, que al final nosotros tenemos nucleosomas armados con histonas nuevas, histonas. Cuando la célula está en fase G0, que está metabólicamente activa, no está formando cromosomas, la célula tiene la cromatina extendida dentro del núcleo. Entonces, ¿dónde está que aquí no necesita dentro del núcleo histonas? A ver, entonces explíquenme de nuevo ese mecanismo de las KIL. Son los neutrófilos, pero solo liberan la red de cromatina y proteínas que son granuladas. Y entonces, pero el DNA no le atrapa a nadie.
A ver, chicos, yo creo que ustedes tienen que ir a tercer nivel. ¿Quién les dio inmunología? También voy a preguntar cómo están esa cosa. ¿Quién les dio inmunología? Chicos, estoy preguntando, me responden. ¿Quién les dio inmunología? Nadie. Oigan, si nadie me responde, yo dejo la clase, porque yo estoy entonces viendo que ustedes ni nada de nada. Ni saben quién les dio, ni saben qué les dio, ni saben las cosas. A ver, chicos, ¿quién les dio inmunología? La doctora Antonella. Gracias. Bueno. Pues mejor volvamos a nuestro tema porque realmente estoy muy conmocionada con todo esto, la verdad. Entonces, las colas de las histonas, la colita de la histona, todas las colas se quedan por fuera, solo las partes globulares se van a juntar dentro del nucleosoma. Y en esta colita, por lo menos hasta ahora, descritas dos funciones. ¿Ya? La una función es mejorar la compactación. Permítame un ratito. Dime, vida mía, corazón. Dime tú. Dime. Ah, ya. Permítame un ratito, me están llamando del consultorio. Hola, mi vida. Ve, la doctora me dijo que iba a trabajar la chica hasta el mediodía, no en la tarde. ¿Aló? ¿Aló? Todo que está con el micrófono apagado. Todo está así. Ya, se me había corrido la barrita. A ver, chicos. Entonces, la una función de las... ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, a ver, la doctora me dijo que iba a trabajar la chica hasta el mediodía.
Por eso yo te dije que vayas en la tarde. ¿Aló? Entonces sirven por un lado para mejorar la compactación del DNA y adherencia, ¿no es cierto?, al núcleo, y por otro lado sirven para epigenética. ¿Cuáles son los procesos epigenéticos de las histonas? A ver, Erika, viendo la señal. ¿Aló? Uy. ¿Cuáles son las modificaciones epigenéticas de las histonas, chicos? Acetilación, fosforilación, metilación. Metilación. Ya. ¿Y en qué residuos de las histonas se hacen esas modificaciones? A ver, la doctora me dijo a mí que solo iba a trabajar en la mañana. En el DNA, ¿cuáles son las modificaciones, chicos? ¿Cuáles son las modificaciones epigenéticas en el DNA? Metilación, acetilación. En el DNA. ¿Cuál es la modificación en el DNA? No en las histonas, en el DNA. La epigenética no tiene que ver con cambios en el DNA, sino más bien es como que Influye estilos sobre de la vida. genética, pero no afecta la secuenciación del DNA. Sí, pero yo lo que estoy preguntando es ¿cuál es el proceso epigenético? ¿Aló, Erika? Ya, a ver, la doctora me dijo a mí que solo iba a trabajar la chica en la mañana. Yo por eso te pedí que vayas en la tarde. Entonces, si quieres que hable con ella, yo hablo con ella. Ya. Ya. Claro. No, eso te digo, ella me dijo que va a trabajar hasta el mediodía o hasta la 1 de la tarde. Entonces yo por eso, ¿cómo? Claro, y que ella trabaje en la tarde, eso ya sabes que ella puede trabajar hasta la hora que quiera, pero la chica no. Tú tienes que estar ahí desde la tarde. Ya, bueno, yo te llamo después de clase. Ya, chao. Chao. Ay, chicos, problemas. Bueno, a ver, ¿cuál es el proceso específico de epigenético sobre el DNA, chicos? ¿El poliferismo? ¿El qué? Poliferismo. Fenismo. Polifenismo. ¿Qué es el polifenismo? Los cambios epigenéticos que son reversibles en el ADN. Ahí va a ser que algunos genes se expresen o que otros no. Sí, pero ¿cuál es el cambio? Pero ¿cuál es el cambio? El de la eocromatina. Pero es que alguien me dice metilación, etilación y niña. Eso no es sobre el DNA. Eso solamente es es la la modificación metilación. sobre las histonas. Sobre... No.
A ver, pero yo pregunté sobre el DNA, guagua. Al inicio preguntó de las histonas. Pero ahorita me contestas. Ya cuando hace FU pasamos las histonas. A ver, tienen que estar atentos a la clase, chicos. O sea, no puede ser, pues entonces yo aquí hablando como loca. A ver, si me contestas de las histonas, ya pasamos hace 10 minutos, creo, hija mía. En las histonas, sí. A ver, ¿qué nomás hay en las histonas de modificación epigenética? A ver, pues contéstame, por favor. Me angustian callados. La metilación, acetilación. Ya. ¿Qué más? Fosforilaciones. Ya, fosforilaciones. ¿Y en el DNA qué hay? Solamente metilación. A ver. Entonces, las histonas tienen dos partes importantes. Mejora la compactación o la adherencia, pues, de la cadena doble de DNA, de la hélice de DNA al complejo de histonas del core. Y la otra es permitir modificaciones en las colas de las histonas. Por eso es que las colitas se quedan por fuera. ¿En qué residuos generalmente se producen estas modificaciones epigenéticas? La metilación se daba en los residuos de cisteína. Ya, en el DNA. Creo que sí. A ver, chicos, a ver. Yo estoy... Es que, a ver, creo que han comido demasiado y están con sueño postprandial. A ver, voy a preguntar de uno en uno. Por favor, si no saben, digan no sé, pero no se me queden callados. Por favor. Mateo Sansur. ¿En qué residuos de la cola de las histonas se producen las modificaciones epigenéticas? A ver, si no saben, digan no sé. No son en la lisina y arginina. Lisina y serina. Arginina. Serina. Ok. ¿En qué Cristian Narváez? ¿En qué lugar se producen las modificaciones de epigenéticas en el DNA? No sé, doctor. Nicole Paredes. No tengo idea. Ángelo Torres. No me acuerdo. Es en la cromatina. ¿Oíste la pregunta, Ángelo? Nicole Casar. No sé, Valo. Diana Gómez. Puede existir en las citocinas seguidas por las guanosinas. En las citocinas y esos grupos de citocinas unidos a guaninas
en la secuencia del genoma o del DNA, ¿cómo se llama? José Silva. La verdad no recuerdo, doctora, pero creo Daniela que era el gen Nin. promotor. No Sí, sé, están en el promotor, ¿cómo se llama? Carolina Revelo. Isla CPG. Isla CPG. A ver, chicos, si no se acuerdan biología molecular van a tener que ir a revisar. Esto es, la genética tiene mucho de biología molecular y si ustedes no están ubicados, como les veo que no están ubicados, que me están confundiendo núcleos en interfase con el armado del cromosoma, me están confundiendo las histonas, me están confundiendo con quién sabe qué, pero bueno, ya. ¿En qué cadena del DNA se localizan las histonas, perdón, se localizan las citocinas para ser metiladas formando las islas CPG? Angélica. No recuerdo, Doc, lo siento. No lo sientas por mí, mi amor. Siéntelo por ti. Madeline Yumisaka. No, tampoco, Doc, no recuerdo. Jocelyn Choes. No, Doc, tampoco recuerdo. Fernanda Mena. No, Doc, tampoco recuerdo. Diana Piedra. No, O sea, si yo les tomo ahorita un examen de prerequisitos, ustedes no pasan. ¿No es cierto? Debía haberles tomado una prueba de prerequisitos. Eso es lo que debía haber hecho. Las islas CPG son sitios que generalmente están en los promotores de los genes y que son lugares donde tenemos en la cadena 5', 3' citocinas apareadas obviamente en la 3', 5' con guaninas. Normalmente hay algunas de estas citocinas que van a ser metiladas o desmetiladas. Cuando un gen se metila, se va a silenciar. Cuando un gen se demetila, se va a activar. Esa activación y ese silenciamiento en las islas CPG para que el gen se exprese o no, va en coordinación con los cambios en las histonas. Básicamente en las colas de las histonas donde hay algunos residuos como la serina y la treonina, que son los más modificados, y pueden modificarse, como ustedes ya lo dijeron, con metilos, etilos, fosfatos, ubiquitinas también pueden modificar las colas de las histonas. Entonces, si aquí se va a modificar con una, solamente, en el DNA solamente se va a modificar con metilación, mientras que en las colas de las histonas con los otros cambios también. Este cambio en las histonas durante los procesos epigenéticos se denomina código de histonas. Y ese código de histonas obviamente permite mantener el silenciamiento o la activación de los genes en los diferentes momentos metabólicos de las células. La segunda compactación después del collar de perlas, ¿cuál es? En el DNA.
Diana Piedra, ahora empezamos por acá, es donde les estoy viendo en la pantalla. Diana, ¿cuál es el segundo nivel de compactación? Fernanda Mena. La heterocromatina. El segundo nivel de compactación después del collar de cuentas. Carolina Revelo. No sé, Doc. Angélica. El solenoide no es. ¿Ah? No es el solenoide. El solenoide. El solenoide entonces se compactan 6 nucleosomas por vuelta para formar el solenoide. Después del solenoide, ¿qué tenemos? Ahí sí termina la heterocromatina. Ya, tenemos la fibra, ¿no? Tenemos la fibra de cromatina. Y después de la fibra de cromatina, estas se vuelven a compactar y forman los bucles de cromatina. Una vez que hay bucles, ahora sí se forma el cromosoma. Ya. Ok. ¿Qué estructuras tiene el cromosoma? Madeline. ¿Qué estructura tiene el cromosoma? ¿Qué partes? ¿Qué forma? ¿Qué partes tiene el cromosoma? Bueno, tiene los brazos. Los brazos. Bueno, que pueden ser tanto largos o cortos. También encontramos lo que es el cinetocoro. El centrómero, perdón. El centrómero. Los extremos son conocidos tanto como los telómeros. Y bueno, lo que se llaman las bandas. ¿Las qué, mi amor? Bandas. Las bandas, no, pero eso no es parte del cromosoma, esa es una tinción de laboratorio. Eso no es parte del cromosoma. Si yo tiño solamente el cromosoma con Giemsa, sin ninguna otra cosa, sin tripsina, se me tiñe el cromosoma de un solo color. Entonces estaba bien, a ver, brazos, el pequeño y el largo, el centrómero y los telómeros. Ya. Ok. Dentro de este cromosoma vamos a tener varios tipos de heterocromatina. ¿Cuál es la heterocromatina, chicos? Chicos. Julián Pazmiño, ¿cuál es la heterocromatina? Son las partes más compactas de la cromatina. ¿Cuántas heterocromatinas hay? ¿Cuántas? No sé. Micaela Jarrín. Si no estoy mal, creo que había 2 tipos de heterocromatina. ¿Son? Era la constitutiva y la facultativa. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la constitutiva y la facultativa, Daniela Punín? La constitutiva tenía tiene un tipo particular de ADN que lo llaman satélite,
Y la facultativa tiene información sobre los genes que no se expresa. Que no se expresa. A ver, Emily Moyano, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho? No, la verdad, no sabría decirle las diferencias. Mateo. Tampoco, estoy confundido. Fabiana, ¿estás de acuerdo con lo que han dicho? No le podría explicar. No. Ya. Ok. La constitutiva, como ya se ha dicho, es una parte de la heterocromatina que es inactiva y forma parte o constituye parte de la estructura cromosómica. Una de esas heterocromatina constitutiva está en los telómeros y en el centrómero. En el centrómero, esta constitutiva va a ser llamada también DNA satélite, alfa o alfoide. Y se llama, no han de saber por qué se llama DNA satélite, seguro. Les pregunto, ¿por qué se llama DNA satélite? Porque tiene secuencias repetitivas en tándem. No. Que cuando tú centrifugas el DNA, todo el DNA te queda en un sitio y estas sí son repeticiones en tándem, pero estas repeticiones en tándem quedan afuerita. O si haces otro mecanismo por decantación, todo el DNA te queda por aquí en una gran franja y el DNA satélite te queda por acácito. Por eso se llama DNA satélite. Sí, tiene secuencias repetitivas. ¿Ok? Ya, pero no se llama así por eso, sino por cómo queda cuando le centrifugas. Les digo esto porque después van a confundir el DNA satélite con los satélites cromosómicos y son totalmente distintos. Y la facultativa tiene genes, chicos, que están silenciados, pero ¿qué pasa con esos genes silenciados? No se expresan. Ya no se expresan, pero ¿y qué pasa? ¿Nunca se expresan? Algo decía de las repeticiones en tándem, que cuando, por ejemplo, uno de los progenitores también tiene la misma repetición en tándem, se vuelve a repetir y ahí ya se puede expresar el rasgo. No. Okay. Si hay repeticiones en tándem, hay de un tamaño específico y si se produce pero mayor sí. cantidad, esto produce enfermedades por amplificación génica. Ya, pero la facultativa, ¿qué genes tiene? ¿Qué genes tiene la heterocromatina facultativa? Cristian Narváez. No sé. José Silva. No sé, doctora. Recuerdo que tenía secuencias line, pero de ahí no recuerdo qué tipo de genes. Cristiani Gallo. No recuerdo, doctora. Diana Gómez. No recuerdo. Carolina Revelo. No recuerdo, doctora. Y la facultativa tiene genes. Genes facultativos, es decir, aquellos genes que pueden silenciarse y cuando se requiere se descompacta esa cromatina y se vuelve eucromatina y se expresa.
Una vez que se ha terminado la expresión, ya no se necesita más, se vuelven a silenciar. Pueden tener cualquier tipo de secuencias, son genes cualquiera. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en el páncreas, tengo la producción de insulina, ¿no es cierto? Pero no todo el tiempo tú necesitas formar insulina. Entonces, de los genes facultativos que forman, los genes que codifican la insulina, van a estar silenciados. El momento que se requiere fabricar insulina, estos genes van a convertirse por modificaciones genéticas en eucromatina y van a expresarse. Una vez que ya no necesita la expresión, se van a volver a callar o a silenciar. Por eso se llaman facultativos o heterocromatina facultativa. Tiene la facultad o tiene el poder de cambiar de silenciado a activo y por lo tanto de heterocromatina a eucromatina. Por eso se llama heterocromatina facultativa, genes facultativos. Okay. Eucromatina. ¿Qué tenemos en la eucromatina? Fernanda Mena, ¿qué tenemos en la eucromatina? Es cuando tenía como que poca concentración de cromatina y genes. A veces. ¿Y qué tipo de genes tiene ahí? ¿Qué hacen los genes que están en la eucromatina? Diana, Piedra. Se transcriben. Sí, pero ¿qué tipo de genes son? ¿Son genes para hacer qué? Jocelyn Choice, ¿qué hacen? ¿Qué tipo de genes hay en la eucromatina? No sé, ¿Quién sabe? No transcribe el RNA mensajero. En la eucromatina están todos los genes llamados domésticos. Estos genes domésticos son los que actúan en todas las células independientemente del tipo celular. Son genes que le dan toda la capacidad a la célula para estar metabólicamente activa. Por lo tanto, en cualquier tipo celular, la célula necesita energía, necesita varias enzimas para hacer los caminos de oxidorreducción, necesita para hacer también todas las enzimas y las proteínas que se requieren para el transporte dentro de la célula de sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, todas las cosas que a la célula le sirven para su vida diaria, por eso se llaman domésticos, todas las cosas que le sirven a la célula para su vida diaria, cuando está activa esta célula, ¿no es cierto? O sea, todas las células, porque los genes facultativos están dentro de células que están metabólicamente activas. Recuerden que las células metabólicamente activas son pasan la mayor parte del tiempo en nuestro organismo así, en G0, ¿no es cierto? Pero están metabólicamente activas. Entonces, en estas células, todos los genes domésticos tienen que funcionar para el metabolismo celular. Esos domésticos siempre estarán formados de eucromatina, es decir, cromatina poco compactada, que va a permitir precisamente la expresión permanente de los genes domésticos. Entonces, todas las células, independientemente que sean neuronas, musculares, epidérmicas, hepáticas, intestinales, del vaso, del páncreas, del pulmón, todas estas células que no se están dividiendo, ¿no es cierto? Y las células estas células tienen tanto genes facultativos como domésticos.
Entonces, los facultativos estarán silenciados, los domésticos, si es que les corresponde el momento estar silenciados, si no estarán activos, y los domésticos estarán permanentemente activos. Esos genes van a ayudar a que la célula haga su metabolismo permanente. Entonces, son de eucromatina genes domésticos. Tienen que ir a repasar biología molecular, chicos, porque de lo contrario vamos a estar muy mal. Y aclarar esos procesos de inmunología que creo que están un poquito fuera de la realidad. No sé si lo entendieron mal o les dieron mal, porque también les pueden haber dado encima las cosas y finalmente no entendieron. Pero eso es culpa de ustedes, porque ustedes no preguntan. Ustedes no dicen, ay, no me quedó claro, explíqueme por qué. Entonces, acuérdense que en genética está permitido interrumpir y preguntar. Si no entendí, explíqueme de nuevo, no hay problema. Porque justamente por no preguntar es que ustedes ahora confunden todas las cosas. Que no preguntan y entonces no acaban por no entender bien. Entonces, miren, aquí están las colitas de las histonas. Y fíjense cómo estas colitas pueden recibir fosfatos, pueden recibir acetilos, metilos, etcétera, para hacer sus procesos epigenéticos que deben ir en concordancia con los procesos epigenéticos de la cromatina, específicamente de la heterocromatina facultativa, que por eso mismo se denomina facultativa, que va a permitir pasar a eucromatina con unos cambios epigenéticos y con no metilación en el DNA, y cuando se metila el DNA hay otros cambios epigenéticos en las histonas o en este llamado código de histonas para mantener metilado y silenciado, por lo tanto, ese segmento de heterocromatina facultativa, ¿ya? Que es la que tiene la facultad de pasar de hetero a eu y de volver de eu a hetero. La heterocromatina constitutiva va a estar en los telómeros, en los centrómeros. Hay una técnica de banda C que permite ver solamente los centrómeros de los cromosomas. Y podemos ver que esta es una tinción que se hace muy fuerte, dado que es una heterocromatina constitutiva que está muy compactada, y entonces la tinción se hace bastante fuerte, ¿no? Ustedes ven aquí cada uno de los centrómeros de los cromosomas. Aquí podemos ver el centrómero, que como ya lo dijeron ustedes, son repeticiones en tándem de secuencias específicas que van a tener dos partes. Una parte es la heterocromatina centromérica como tal, heterocromatina constitutiva, y la otra parte es la heterocromatina pericéntrica, ¿no? Estas dos va a ser todo el centrómero completo, ¿sí? Y luego ya va a tener pues eucromatina o heterocromatina facultativa. Y si recuerdan, les había comentado que en el núcleo, cuando no están armados los cromosomas como tales, sino que están como una fibra de cromatina dispersa, estos van a tomar lugar en los distintos sitios que se llaman territorios cromosómicos. Cada territorio cromosómico tiene acceso a la membrana del núcleo. Y aquí tenemos el cuerpo de Barr. ¿Quién se acuerda qué es el cuerpo de Barr? Chicos. En biología de la escuela no les dieron
En biología de primer semestre tampoco. De nuevo tengo que preguntar de uno en uno. A ver, ¿quién sabe qué es el corpúsculo de Barr o el cuerpo de Barr? Era algo relacionado con el cromosoma X. Con el pero cromosoma X, muy bien. ¿Te acuerdas cuál era la relación? creo que o sea, no era como que no servía, sino como que no está, está inactivo. Inactivo, ya. ¿Para qué se inactiva el cromosoma X en las mujeres? Ya lo leyeron en el libro, ¿para qué se inactiva el cromosoma de X en las mujeres? Son los genes que se tienen que expresar de manera monoalélica para compensar la dosis. ¿Qué hago, chicos? Tienen que aprender a pensar, oigan. Pero rápido. Yo no sé cómo recibieron. ¿Ustedes recibieron anatomía en primero? ¿Aló? Sí, ya. ¿Y cómo se ganaban los puntos? ¿Con trabajos orales o con trabajos escritos? Con ambos. Con ambos. ¿Y los trabajos orales cómo eran? No creo que orales no. En mi caso no había orales. Por eso no les han enseñado a pensar rápido. ¿Saben cómo a mí me tomaban las lecciones de anatomía? Nos ponían 5 en fila al frente del curso. Hacía una pregunta el profesor. Te daba 1 minuto para responder. Si en ese minuto te quedabas callado, pasaba al otro. Tenías 0, nada más, así de fácil. Tienes que haber estudiado y haber pensado rápido. No quedarte ahí horas de horas. Ustedes se quedan pensando, chicos, tienen que aprender a pensar rápido. A ver, no puede ser. A ver, hay un estudio, y eso salió en la Science, hay un estudio que se hizo el año pasado, el 2020, sobre el desarrollo de la inteligencia en los niños con todas estas ayudas electrónicas, los celulares, todas las cosas, las computadoras, las tablets, los iPods, lo que se llama, ¿ya? Los tales celulares inteligentes, con todo eso. El estudio demostró que los niños tienen menos niveles de inteligencia que generaciones anteriores a la tecnología. La gente que no tenía tanta tecnología tiene mejores niveles de inteligencia, de retención, de memoria, de atención, de imaginación, que las personas que usan permanentemente los celulares o las iPods o las computadoras. Entonces, ustedes tienen que aprender a sumar y restar en la cabeza, no para sumar. En los exámenes, cuando se tomaba exámenes escritos, entonces yo sumaba, ya tenía la suma y los alumnos empezaban a sacar los celulares para sumar en la calculadora. Yo ya, mientras uno sumaba su nota, yo ya había sumado 4. Porque tienen que aprender a pensar rápido, guaguas. Cuando ustedes estén en una emergencia en el hospital, ¿qué va a pasar? Se les va a morir el paciente. Así de fácil. Piensen en el futuro, chicos. No piensen ahorita que están en las aulas, qué aburrido la genética, qué feo, más qué odioso a la hora de clase. Yo no quiero ir a genética. Bueno, no quieres ir, pero estudia. No hay problema. Por faltas, perderás si es que tomo prueba. Pero
Si no, no perderás. Pero estudia, porque el rato que te toque un paciente en la emergencia, tienes que pensar rápido, tienes que tener los conocimientos no guardados en cajoncitos, sino activos de ahí en el cerebro, por favor. Si no, se les va a morir los pacientes, guaguas. Ustedes no se dan cuenta del futuro, ustedes piensan que el futuro es aquí a terminar el semestre y ganar el semestre. No. Ese no es el futuro, chicos. El futuro es saber que yo voy a ejercer una profesión donde me estoy jugando con la vida y la muerte de los pacientes. Y por lo tanto, yo tengo que ser sumamente responsable en el estudio. Tengo que ser buen alumno, no por sacarme buena nota. Tengo que ser buen alumno porque si no se me van a morir los pacientes. ¿Sí? Se me van a morir. No tengo que hacer trampas en los exámenes, no tengo que hacer trampas en los trabajos. Tengo que ser yo. Porque si no, se me van a morir los pacientes. Entonces, piensen que el futuro de ustedes no es ahorita. El futuro no es ahorita terminar el semestre. Ya en 16 semanas se libran de mí. Pero ese no es el futuro. Su futuro está en los hospitales. Si es que son buenos estudiantes, aprenden no solo de memoria, guaguas. Tienen que aprender a razonar, a pensar, a ligar lo que ya aprendieron en otros cursos con lo que están aprendiendo. Si no, no sirve de nada, pues bobitos. No sirve de nada. Y no les cuento lo que les toca cuando se les muere un paciente. No se les va a olvidar nunca en su vida. Nunca. Entonces, el corpúsculo de Barr se forma en etapas tempranas del embrión y sirve para compensar la dosis. Mary Lyon describió el mecanismo por el cual los varones y las mujeres generamos la misma cantidad de información génica, sea en proteínas, RNAs o cualquier otra cosa, de los cromosomas X. ¿Por qué? Uno de los cromosomas X se va a inactivar al azar en las etapas tempranas embriológicas de la mujer. Al azar significa que en unos órganos se pueden activar los cromosomas paternos, en otros órganos los maternos. Por lo tanto, si nosotros nos pintáramos nuestros cromosomas X antes de que se inactiven y los viéramos cuando ya se han inactivado, nosotros seríamos como un arlequín o como un tablero de ajedrez, ¿no? O sea, cuadritos negros y cuadritos blancos o cuadritos rojos y cuadritos negros en el caso del traje del arlequín. Entonces, eso significa que nuestro XC silenció al azar, es decir, los X del páncreas podrían silenciarse del padre, los X del hígado y de la madre, pero esas clonas de inactivación del X van a permanecer por toda la vida. Es decir, si una célula del hígado se muere, y como es una célula ¿de qué tipo? Chicos, ¿de qué tipo era la célula hepática? Es tetraploide. Constante. Eso quiere decir que puede volver al ciclo celular dependiendo de si hay algún factor que le haga estímulo suficiente para que regrese. Entonces, cuando se repara esa célula del hígado, mantiene el patrón de inactivación del cromosoma X. No es que se vuelve a otro patrón, simplemente mantiene el patrón de inactivación del cromosoma X. Si en esa persona en el hígado se silenciaron los cromosomas X paternos, cuando se forma una nueva célula, va entonces a tener la misma inactivación. No va a tener otra inactivación diferente. En tiempos iniciales de la citogenética, el corpúsculo de Barr servía para determinar el sexo. Se hacían las tinciones en el núcleo en interfase
y teníamos que encontrar lo que se ve acá claramente. La eucromatina, la heterocromatina y una concreción de heterocromatina al que se le llamó cuerpo de Barr o corpúsculo de Barr, porque el señor Barr es quien lo describió. Entonces había un corpúsculo de Barr, significaba que eran células de una mujer, y si no había corpúsculo de Barr, células de un varón. Y más tarde, pues, porque esto fue determinado en 1949, y entre más o menos los años 55 o 60, Mary Lyon ya describió esta compensación de dosis. ¿Ok? Que describió para qué realmente servía el que el cromosoma X se inactive. Ya los cromosomas, ustedes lo han dicho, se forma de telómeros, del brazo corto, del brazo largo, los propios brazos, el corto y el largo, el centrómero. Cuando no está en división, va a tener una sola cromátide. Cuando está en división, va a tener dos cromátides y se va a formar el cinetocoro o quinetocoro. Entonces, normalmente los cromosomas cuando se arman van a ser de una sola cromátide, pasan por el ciclo celular, se replican, son de dos cromátides y nuevamente vuelven, si es mitosis, a dar células de 46 cromosomas de una cromátide o células de 23 cromosomas de una cromátide. Cada cromátide obviamente está formada por una hebra doble de DNA que ya está compactada como se ha descrito. De acuerdo a la posición del centrómero, los cromosomas van a dividirse en metacéntricos, aquellos que tienen el centrómero en la mitad justamente entre los telómeros del brazo largo y el corto, dejando un brazo largo y un corto del mismo tamaño. Submetacéntricos, aquellos que van a tener un brazo corto más pequeño y el largo más largo, y los acrocéntricos, aquellos que tienen un brazo corto muy pequeño y brazo largo más grande, pero tienen en el brazo corto un heterocromatina que va a formar el satélite cromosómico. Este satélite cromosómico se activa para formar el nucleolo, para que forme los ribosomas y además tiene genes para RNAs. Ahí está el telómero, ustedes recuerdan, es como una horquilla que está formada por una retrotranscriptasa, que es la telomerasa, y por lo tanto se forma primero con secuencias de RNA que son luego modificadas a secuencias de DNA. Ahí estaría el telómero y los satélites cromosómicos que van a tener genes para RNA ribosomal y también algunos para organizar los nucleolos. En los nucleolos es donde se van a formar los ribosomas. Si la célula no tiene nucleolo, no formaríamos ribosomas. Estos satélites cromosómicos están en los cromosomas acrocéntricos, que son el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. Hay otro cromosoma acrocéntrico que es el cromosoma Y, pero ese no tiene satélites. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos entonces una región del organizador nuclear, que es justamente lo que une al cromosoma al satélite y el satélite cromosómico. Y aquí tendríamos entonces los RNAs que se forman, ¿sí? Vamos a tener en tándem 18S, 5.8S, 28S, nuevamente 18, 5, 8, 28. Ustedes comprenden que hay muchísimos ribosomas y por lo tanto se tiene que tener muchos genes para hacer estos
RNAs ribosomales para armar el ribosoma. Preguntas hasta aquí, chicos. Aclaraciones, dudas. Por favor, no se queden con las dudas porque después pasa lo que acaba de pasar en esta clase. Doctora, una pregunta. Claro. La eucromatina tenía genes domésticos, ¿no es cierto? Sí, los genes llamados domésticos. Y la Puede ser heterocromatina. cualquier gen. Lo que pasa es que son genes que siempre van a estar actuando, tanto en las células que se están dividiendo como en las que están en G0, porque justamente le garantiza toda la cantidad de proteínas, enzimas o lo que se llamaran para mantener metabólicamente activa la célula. ¿Qué más? ¿Y la heterocromatina tenía genes? La heterocromatina es de dos tipos. La constitutiva, que está en el centrómero y los telómeros, y que son secuencias repetitivas de DNA. Entre ese DNA está el DNA centromérico, que se llama alfa-alfoide o satélite, y la heterocromatina facultativa tiene genes que se silencian y se activan. Cuando están silenciados están como heterocromatina facultativa. Cuando están activados pasan a eucromatina para poder expresarse. Entonces, genes específicos, por ejemplo, en el hígado, tengo muchos genes silenciados que no van a hacer ninguna función específica de hígado. Tengo todos mis genes domésticos activos en cada una de las células del hígado. Y tengo en el hígado los genes que se activan y se desactivan de acuerdo al proceso metabólico del cuerpo, que necesita enzimas, que necesita más bilis, que necesita lo que fuere. Entonces, de esos que son facultativos, van a estar silenciados mientras no necesiten formar ninguna cosa y van a ser eucromatina cuando necesiten expresarse por cambios justamente epigenéticos. ¿Alguna otra pregunta? Chicos. Bueno, como todo en ciencia se trata de mejorar la comprensión y la, ¿qué se diría? El pasar, pues, el conocimiento. Se trata de simbolizar muchas cosas. Entonces, cuando ustedes lean un artículo de citogenética o de genética también, donde hay genes implicados, van a ver que estos genes están con unos números de localización. Eso significa dónde está este gen ubicado. Y estas ubicaciones fueron realizadas por primera vez por un comité internacional, que actualmente este comité revisa esta simbología cada cierto tiempo. Desde hace más o menos sale cada 3 a 5 años el nuevo manual, y desde hace aproximadamente, de la revisión última que fue en el 2013, bueno, no última, la que fue en el 2013 ya incluye algunas cosas moleculares. La nueva edición que salió el año pasado ya incluye muchísimas más simbologías moleculares, dado el avance de la biología molecular, ¿no? Para los cromosomas se va a tener una simbología basada en las bandas G, pero no se basa en que se termina aquí la parte oscura y acá la clara, sino simplemente está pintado el cromosoma y ellos han decidido por cierto número de pares de bases que les da una distancia entre una banda y otra, dividir a los cromosomas de acuerdo a cada tamaño de cromosoma. ¿Cómo se simboliza? Entonces tienes el cromosoma como primer número. Entonces aquí dice 7,
Entonces vamos a hablar del cromosoma 7. Va brazo Q, ¿no es cierto? Y vamos a ver la región 3. Entonces, si nosotros estamos, siempre vamos a partir de centrómero a telómero, sea en brazo corto o en brazo largo. En el caso del ejemplo, estamos en el cromosoma 7. Si ustedes ven acá, este es el cromosoma teñido. Y este sería un ideograma del cromosoma. Entonces, 7, Q. Por lo tanto, es el brazo largo. La región 3. Entonces, aquí tenemos la región 1, la región 2, la región 2, la región 2, la región 2, la región 3. La región 3, 1, que sería la banda 1, la banda 1, la banda 1, ¿no es cierto? Tenemos aquí varias bandas 1, pero aquí no es en banda 1.2. Entonces 1.1, 1.3 quiere decir que la banda está más o menos aquí. Y el gen que estamos hablando estaría localizado en este lugar. Si nosotros vemos el cromosoma, entonces aproximadamente, claro, el ideograma es mucho más grande, pero estaría el gen aquí, en esta bandita clara. ¿Ya? Eso nos sirve también para decir cuando hay alteraciones estructurales. Entonces, decimos, por ejemplo, hay una translocación 7-14. Entonces, el 7 se ha cortado en Q 21.5 y el 14 se ha cortado en, no sé, pues se me ocurre en Q 23. Entonces, podemos relacionar cuánto de segmento está pasado de un cromosoma al otro cromosoma. Y eso nos ayuda muchísimo en la práctica clínica. Ok. En el cromosoma 14 hay otro ejemplo. Nosotros tenemos el 14, la banda, el brazo Q. Como ustedes ven, es un acrocéntrico, por lo tanto, el brazo P es muy pequeñito. Solo tiene esta bandita 1, que incluye el centro, el satélite. Y vamos a tener, entonces, Q. Vamos a tener 3, 2, 13. Q. 1, 2, 3, 2, entonces se le abre más al cromosoma, 1, más abierto, 2, 1, 2, 3. El gen estaría aquí. Quiere decir que el gen aproximadamente estaría aquí. Porque esta bandita de aquí es esta de aquí. Entonces estaría aquí. Si queremos verlo mejor, tendríamos que utilizar bandeo premeiótico, ¿no es cierto? Bandeo de alta resolución para verlo de mejor manera, si quisiéramos verlo. Cariotipo femenino, normal. Cariotipo masculino, normal. Ok, ahí vamos a quedar con la clase. Por favor, no voy a tomar lección la próxima clase. Vengan releyendo el capítulo. Voy a hacer preguntas como ahora porque no me gusta recitar la clase, chicos. Entonces, tienen ustedes que colaborar conmigo. Si no colaboran conmigo en la clase, estamos fritos. Entonces, por favor, vengan releyendo el capítulo. No voy a tomar lección, pero vamos a conversar durante la clase. Cuénteme, ¿se ha cortado mucho la comunicación o ha estado más o menos buena? Sí, ha estado bueno. Ya. Sí, es que necesito, me he pasado a otro lugar de mi casa un poco más silencioso, pero a ratos no cogía bien el internet, me pusieron un replicador, entonces yo espero que funcione adecuadamente. Bueno, nos vemos la otra semana, por favor relean el capítulo, por favor. Adiós. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias a ustedes, chicos.